Eh, bueno, ahorita les comento algo de la clase de mañana, ¿no? Este, ¿Quieren irme presentando rápidamente sus tareas? ¿Quién la tiene ya por ahí presentable? Miren, como ya se me fue ya se nos fue el tiempo, el semestre prácticamente, yo creo que ahorita ponernos a hacer exámenes va a ser más, como dicen los British, time consuming, ¿no? Nos va a quitar mucho tiempo. Entonces, vamos a calificar con las tareas, lo que me han estado ustedes entregando, ¿sí? La veracidad de sus tareas, la oportunidad de la entrega, eh, el número de tareas que me han entregado, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿quién tiene por ahí una tarea por presentar las de hoy? Pero bueno, les tengo que, bueno, de hecho me las van a tener que presentar todos, así de democrático. Perdón, pero bueno, es un tema de calificación, entonces sí lo tienen que presentar todos. Este, Así es que como gusten ustedes irlo presentando. Nada más déjenme ver cómo pueden ustedes compartir, porque eso es lo que me va costando trabajo. A ver, según yo, ahí ya pueden compartir. ¿Quién empieza? Era sobre el tema de heterocelasticidad. Pues, Yo empiezo, doctor. Buenos días. ¿qué tal, Héctor? Buenos días. A ver, y hoy estamos a 6. Ok, A ver, ya estoy compartiendo. Ahí me dicen sí. de hecho todavía no nos aparece nada. Ya, Ahí me ven. ya. Bueno, yo mi ejercicio con la base que he venido trabajando, doctor, en ¿Sí? donde la variable dependiente es la inflación y la variable explicativa es la tasa de interés. Es una base que tiene un total de observaciones de 136. Son datos quincenales de enero del 2018 a agosto 2023. Y bueno, el primer actividad que hice fue ejecutar la regresión. Y bueno, vemos que las variables mantienen una relación inversa. Por cada punto que crece la tasa de interés, la inflación baja 1.6 puntos. Y bueno, ese es el gráfico. Bueno, la variable tasa de interés es estadísticamente representativa al 90%. Ok. Aquí vemos el diagrama de dispersión. También corrí para conocer los criterios A y C y B y C, los cuales son -10 y -4.37. Y enseguida, para demostrar la heterocelasticidad del primer método, lo hice a través de gráficos. Hice el gráfico del residual. Muy bien. Aquí está, en donde está el residual junto con las variables. Vemos que el residual se comporta de manera muy, muy similar al comportamiento que tiene la inflación. Y después hice exclusivamente el del residual.
Yo al revisar estos gráficos, doctor, la verdad es que me cuesta trabajo todavía entender, pero veo que la varianza del residual se mantiene constante, por lo cual existe homoselasticidad. Y lo comprobé con la prueba, con el comando del test de heterocelasticidad en Stata, el cual me arroja estos valores de 0.7963. Entonces veo que con ese valor tan alto se observa que se acepta la hipótesis nula, que es que la varianza es constante, ¿no? Sí, de acuerdo. Y bueno, se genera nuevamente la regresión con un error estándar robusto y se comparan parámetros con la regresión inicial. Aquí vuelvo a poner lo que nos había arrojado la inicial. No, no es cierto, perdón. Aquí ya es con el error estándar robusto. Y vemos que, ven acá de hecho dice, ahí, perdón. Pues sí, de reojo vi que mejoró De hecho aquí los bastante. puse. El valor de T cambió de 1.77 a de menos 1.77 a menos 2.09. Sí. La variable explicativa se vuelve más representativa estadísticamente. Habíamos visto que era estadísticamente representativa al 90% y ahora pasa a ser representativa al 95%. Lo que disminuyó fue el error estándar, ¿no? Una vez que utilizaste errores estándar robustos, Ujú. lo que eso genera es que disminuye el error estándar. Entonces, Se uno lo mueve tiene de el punto setenta intervalo. y siete y otro de punto 51. Y al dividir el coeficiente entre el error estándar, pues te queda una T mayor una vez que corregiste por errores estándar robustos. Y el valor P baja a 3.8 cuando estaba a 7.9 y ya se vuelve estadísticamente significativo al 95. Y justamente por eso el intervalo de confianza ya no pasa por cero, ¿no? Es correcto. Muy bien. Este es un buen ejemplo de cómo se puede reducir o mejorar la homocelasticidad o reducir la heterocelasticidad. Porque como dijo Héctor, o sea, aceptaba la hipótesis nula de no heterocelasticidad, pero a un 90%. Eh, sí, ¿verdad? Creo que era así. O no, bueno, ya no me acuerdo, pero Aquí este, está. no, aquí aceptas ampliamente, ¿no? La Ujú. homosexualidad. Pero bueno, en un caso tienes un coeficiente significativo al 90 y el otro al 95, Es correcto. que eso ya sea un coeficiente más robusto, ¿no? Así es. Bueno, ok. Ujú. Listo. Y es todo, todo lo que traigo de tarea, doctor. Y esta última regresión, ¿sacaste los Akai K-Schwarz? Ah, no, ya no lo saqué. Bueno, ok, valdría la pena para ver si también mejora, ¿no? Ah, de acuerdo. Bueno, ok. Pues muy bien. Como ven, ya una vez que le agarran el modo, esta tarea la hacen, es rápido, ¿no? Bueno, no sé, es lo que creo yo, lector. Sí, sí, rápido. Me costó, como le comentaba, un poquito de trabajo analizar los gráficos, pero ya el test que hace Stata, ese me ayudó mucho a comprenderlo. Sí, los gráficos es un análisis preliminar y de pronto puede ser muy subjetivo tratar de interpretarlos, pero es solamente eso, un análisis preliminar, ¿no? Así es. Bueno, Bueno, ok. dejo de compartir, doctor. Sí, gracias. ¿Quién sigue? A ver, yo. Dije, a ver si. Voy a compartir. ¿Ya se puede ver? Sí. Ok. Bueno, yo hice una base en donde manejo el PIB, la exportación del petróleo, el ahorro, el circulante y la deuda externa. El que encontré que tenía mayor correlación con el PIB era el ahorro, el circulante con la deuda externa y el de menor correlación era la exportación del petróleo. Después, déjame bajo esto.
Luego después aplico la regresión y podemos encontrar que hay una R cuadrada alta del 0.9489 y de acuerdo a los datos, las exportaciones y el circulante están a un 95%, el ahorro a un 99% y el que está aún mayor al 10%, que es la deuda externa, no es estadísticamente significativa. Después lo que hice fue grafiqué cada una de las variables, el PIB, la exportación del petróleo, el ahorro, el circulante y de igual forma la deuda externa. Empecé a establecer los criterios de información, primero de la base original, y me salió de 361.29 a 366. Después quité la deuda externa porque era la que tenía menor significancia y me quedó de 361, un rango de 361 a 365. Hubo una disminución, pero dije, bueno, voy a intentar quitar las exportaciones también del petróleo. Pero en este caso, el rango subió de 365 a 370. Entonces hice otra modificación quitando la deuda externa con las exportaciones del petróleo y aumentó igual a 364 a 367. Entonces, como se pudo observar, el que reduce más el rango es cuando se aplica la deuda externa, que queda de 361 a 365. Después apliqué lo de Stat Test y bueno, aquí lo que entendí, que aquí como se aproxima a punto 2074, se está aceptando la hipótesis nula y nos estamos aproximando más a la homosticidad, quitando lo que es la deuda externa. Después, bueno, yo me quedé en esta parte. La clase pasada no pude asistir, me pasaron unos apuntes, pero lo que entendí, lo del error estándar, lo apliqué con quitando la parte, bueno, incluyendo la parte de la deuda externa y me quedó con una probabilidad, bueno, ya acercándose o aproximándose al 99%. No sé si es correcto. Y me quedé, y ya esa fue la parte que A ver, el realicé. coeficiente, sin los errores estándar robustos, ¿qué coeficiente tenías? Sin los errores estándar robustos, espérenme, bueno, era de .000, lo puse en Excel y era como de .00 y algo. Si quiere Es de 2.83 a la -7, ¿no? El error estándar. sí, Bueno, tienes una T de 579 y abajo de 654. 54. O sea, sí subes el tamaño de la T. Sí, un poquito. Pero en ambos casos no había heterocedasticidad, ¿no? O mínima. No era muy mínima, era más Y, homoscerasticidad. el coeficiente originalmente era altamente significativo. O sea, de todas formas, pues se mejora porque sube el valor T, baja el error estándar. Ok. Sí, de hecho tomé ese porque, bueno, cuando apliqué aquí arribita, bueno, cuando hice la primera, era como el que menos representaba. La deuda externa era la que no estaba estadísticamente, no era estadísticamente significativa. Bueno, hay quien por default corre sus regresiones con errores estándar robustos, ya para dar por hecho que se hace algo por corregir una posible heterocedasticidad. Digo, hay artículos que lo hacen así, ¿no? Por default utilizan errores estándar robustos. Pero bueno, eso ya depende de cada quien y sobre todo hay que reportarlo si los estiman o no, ¿no? Bueno, ok. Listo. Mónica, ¿verdad? Sí, ya dejo de compartir. Sí, gracias. Profesor, le quería preguntar si llegó mi tarea de la semana pasada. Se ¿A la qué correo mandé a me la las 12. mandaste? ¿Cuándo me la enviaste? Ese mismo día, solo que como me enfermé, ya no pude ir, pero sí se la mandé. Bueno, sí, si me la mandaste ahí debe estar, ¿no? Ok, gracias. Bueno, sí, de qué. Bueno, ¿quién comparte ahora?
Yo sí quiere, profesor, pero permítame, porque no, mi computadora no, y estoy ahorita en el celular, permítame. Ok. Doctor, aprovecho, ya corrí nuevamente el comando stat IC Ajá. y no, los valores de A y C y B y C permanecen iguales. ¿Ah, sí? Ujú. Ok. Ese es un punto, ¿eh? Permanecen iguales. Lo que sí es que, bueno, habría que checar, ese es un buen punto, habría que checar por qué permanecen iguales. Pero lo que sí es que la regresión es mejor, porque el coeficiente es más significativo, ¿no? Así es correcto. Bueno, oigan, ¿y cómo van con sus demás clases? ¿Ya terminaron? ¿O cuándo terminan? Pues, por ejemplo, micro, todavía tenemos examen regresando de vacaciones, la primera y la segunda semana. ¿Ah, sí? Sí, y bueno, eso nos estableció desde la primera clase. Y macro, pues tenemos examen la última semana. Y en Bueno, micro, la semana de que ya salimos de vacaciones. ok, y entonces micro van a seguir tomando clases todo este mes, ¿no? Hasta antes de irnos de vacaciones. Sí, sí. Bueno, pues voy a seguir el mal ejemplo del maestro de micro. Vamos a seguir tomando, bueno, no mal ejemplo. Bueno, Si es profe, que y aquí, ajá. A ver, aquí así. ya le estoy mostrando lo que yo eh, hice intentando realizar todo esto. Y Nada más nos puedes ampliar el tamaño de la pantalla, Edgar. sí, Ok, bueno, primero yo utilicé una base de datos que tiene lo que es el PIB, el gasto de gobierno, tasa de interés y oferta monetaria. Entonces, ahí después lo que hice fue hacer una regresión para poder ver cómo se relacionaban y podemos ver que la variable 3 que si no mal recuerdo es la de tasa de interés, es la que es menos significativa. Y después utilicé lo que era lo de para ver lo de la homostasticidad y también lo de homosticidad. sí, eso, y lo de static. Después empecé a graficar cada una de las variables y también hice lo que era la regresión robusta, pero ya aquí ya eliminé lo de la variable test, que como era la menos significativa, y sí podemos ver que hubo una mejora. A ver si, ay, es que sí se ve muy chiquito si lo... Bueno, aquí los variables sí tuvieron una mejora. Y por último también hice lo de static. Pero lo que todavía no logro entender bien es lo de si tiene mayor homostasidad. Entiendo que mejoró y que hubo más, ¿cómo se llama? Relevancia a cada variable, pero no se ve muy bien todavía interpretar bien los resultados. Es lo que me cuesta todavía. Ok. Miren, lo que nos estaría haciendo falta, ay, espérame, es que tengo aquí a un lado a mi gato y me está rasguñando. Espérame tantito, ¿no? Se acostó arriba de la lista y si la intento sacar me rasguña, pero bueno. Ya. Bueno, sí, miren, lo que nos hace falta es que
me hagan el caso de Mónica y Edgar, que me hagan sus gráficas, ¿no? De cómo se ve el residual, graficado por el tiempo y graficado con sus rezagos, para que podamos ahí ver de manera preliminar si se ve una varianza homocedástica o no. Entonces, que normalmente es un paso estándar, ¿no? Hacer gráficas del residual con respecto al tiempo y con respecto a su rezago. Con respecto al tiempo, pues para ver cómo se ve en toda su extensión el residual, si va subiendo o bajando, si va tomando patrones sistemáticos o no. Y con respecto a su rezago, justamente para ver ya si tiene una tendencia lineal, positiva, negativa o no tiene una tendencia, ¿no? La tendencia lineal positiva sería autocorrelación serial positiva o bien la negativa, ¿no? Si aparece como una bolita de puntos, pues más bien es que no hay. No, perdón, ya lo estoy confundiendo. Eso ya es la Sí, autocorrelación. No, en realidad lo que tienen que hacer es graficar el residual, ¿no? Para ver que si se ve que sigue una tendencia en la que vaya tomando clusters, ¿no? De alta variación o baja variación, alta dispersión o baja dispersión de los residuales, y ahí podemos ver si es homocedástico o no de manera preliminar. Entonces, sí es importante graficar el residual, pero bueno, a ver. Entonces, continuamos, Edgar. Sí, ok, entonces me faltaría nada más lo de graficar el residual y ya sería lo que intenté realizar porque le digo que entonces es lo que no sabía cómo interpretar los resultados. Ok. Entonces, a ver, esta que tienes aquí, ahí es donde ya hiciste errores estándar, ¿no? Robustos. Sí, sí, los robustos. Me tienes valores T de 4, 12, 3 y 54. Y a ver, la anterior, Sí, la anterior era la esta. pues aparentemente la otra son mejores los valores T porque los otros eran de 4, 12, 3. Sí, hubo una mejora. Entonces, pues, sí, mejoraste los errores estándar, o sea, se reducen los errores estándar. ¿Qué pasa si se reducen los errores estándar del residual? Pues esto quiere decir que es menos volátil, ¿no? Es menos volátil y por consiguiente tiene menos posibilidades de ser heterocedástico. Al ser menos volátil, pues es más homocedástico. El error estándar, acuérdense que es una medida de dispersión, es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, si se reducen los errores estándar, se reduce la volatilidad, la dispersión y por consiguiente la heterocedasticidad, y esto hace que incrementen los valores T, ¿no? Y que los coeficientes sean más significativos. Sí, Bueno, exactamente. Ok, entonces ya nada más eso lo verificaría con la gráfica que me comentó, ¿no? sí, y a ver los valores P, arriba, ¿qué valores P tenías Ya. en la regresión? Sí, mira, por ejemplo, pero es que esta X3 creo que no la tenías en la otra, ¿no? De punto 344. Sí, esa la eliminé por ser menos significativa, pero Ok. Pero, por ejemplo, este X2, esto pasa de punto 006 a punto 001 y este punto 001 pasa a triple cero, ¿no? Entonces, pues marginalmente se mejoran los valores P, ¿ok? ok, Entonces, por eso, les digo, algunos papers por default hacen sus regresiones con errores estándar. Bueno, ok, ¿qué más? sí, Ya es todo, ¿verdad? sí. Dale, pues, gracias. ¿Quién más? Mónica, Victoria, Edgar. Raúl, ¿tendrás algo o
No, profe, no, tengo las variables. Voy a enfocar un poco lo de mi trabajo con, bueno, tengo contemplado la variable dependiente de inversión en telecomunicaciones y contemplo otras variables de oferta y demanda de la industria de telecomunicaciones, pero todavía no las he puesto ni las he convertido en logaritmos aparte, pero ya sé qué variables quiero agarrar. ¿Quién nos falta entonces? Brenda, Yasmín y Miguel, ¿va? No andan por aquí. Ay, Joel ya quiere entrar. Bueno, y Alejandro, ¿no? Pues vamos a ver si van llegando los demás compañeros. Hola, Joel, ¿ya estás ahí? Sí, profe, ya estoy aquí. ¿Tienes algo por presentar? No, porque no tengo nada. Bueno, ok. Miren, entonces, les voy a compartir el apunte para continuar con la clase, ¿no? De esto de diagnóstico, pues lo que nos está haciendo falta era autocorrelación, ¿sí, va? No habíamos abordado este tema. Y con esto acabamos el tema de diagnóstico y prácticamente ya nos estaremos acercando a terminar este primer curso para ver si nos vamos a echar lo que nos queda del mes, pues yo creo que sí le podemos avanzar algo con series de tiempo. ¿Y el de micro se los van a hacer Lolo regresando? ¿O 1 o 2 semanas después? Luego regresando el 8. ¿Cuándo termina el semestre? Me parece que como por el 20 de enero. Ok, porque capaz que todavía nos echamos una clase más regresando, ¿no? Para ver qué tanto le podemos avanzar. Sí, está bien, doctor. Bueno, ok. Entonces, ¿dónde andamos? Ah, esta es heterocesticidad. Uy, aquí está. Autocorrelación, aquí está. Bueno, esto parte del supuesto 6 del modelo clásico de regresión lineal, que fue los que vimos, donde justamente se especifica que no hay una correlación entre las observaciones del residual o bien que no existe covarianza entre las observaciones del residual, ¿no? La covarianza debe ser igual a 0 entre las distintas observaciones. Esto es, las observaciones del residual son independientemente distribuidas. También se le conoce como independencia serial. Esto quiere decir, el residual no depende de sí mismo. La observación de hoy no va a definir la de mañana, o la de hoy no estuvo definida por la de ayer, si hablábamos de observaciones diarias, sino cada observación es independiente, y esto es lo que lo hace estocástico, ¿no? Si existe esa correlación, que las observaciones dependan entre ellas mismas, es cuando hablamos que no hay independencia, entonces
tenemos una covarianza distinta de cero, hay correlación o autocorrelación, ¿no? Le llaman también autocorrelación porque es dentro de la misma serie. Y miren, es más frecuente que la correlación se presente en series de tiempo, ¿no? Porque si ustedes revisan muchos fenómenos económicos, pues normalmente las series se van explicando a sí mismas. Por ejemplo, un periodo de expansión económica, si este trimestre inicia un periodo de crecimiento, lo más seguro es que el siguiente semestre se va a contagiar y así 1, 2, 3, 4, 5 semestres serán, en un periodo de expansión, serán semestres de crecimiento. Después puede venir un shock o simplemente por los business cycles que le llaman, ¿no? Los ciclos económicos. La economía se desacelera y ya entramos a un proceso de recesión y entonces bajo crecimiento o crecimiento negativo o nulo crecimiento se mantendrá durante varios periodos, trimestres. Entonces las series van siguiendo un patrón de a la alza o a la baja, ¿no? Y lo mismo pasa con la inversión, lo mismo pasa con las exportaciones, lo mismo pasa con la inflación, ¿no? Con el tipo de cambio, hasta que no vienen shocks y cambian esos ciclos, o en el caso del PIB, pues simplemente por el cambio del business cycle, la economía se desacelera o se acelera después de ciertos periodos, ¿no? Bueno, entonces, precisamente por eso es podemos encontrar más autocorrelación en el tiempo, porque las series se van explicando a sí mismas, van siguiendo patrones similares en clústeres de tiempo, en periodos de tiempo determinados, ¿no? No así con los cortes transversales, porque los cortes transversales, el orden que les demos es muy aleatorio. Por ejemplo, la ENIG, ¿en qué orden aparecen las observaciones? Pues en el orden en que se fueron levantando las encuestas, tienen una numeración, pero en realidad no hay un patrón como de que primero vamos a ordenar a los de ingreso bajo, luego medio y luego alto, no hay un patrón así. O luego primero vamos a ordenar o vamos a poner a los de la industria, a los del sector secundario, luego el terciario, luego el primario, no hay un patrón así, o sea, el orden es indistinto, ¿no? Y a su vez, una vez que empiezo yo a trabajar ese tipo de encuestas o alguien empieza a trabajar ese tipo de encuestas, pues le podemos dar el orden que querramos, ¿no? No así en series de tiempo, o sea, las series de tiempo yo las ordeno por tiempo, ¿no? Justamente lo que se trata es ver el comportamiento del tiempo, entonces en las series de tiempo cambiarles el orden pues no tendría lógica, ¿no? Y en series de corte transversal pues pueden tomar distintos órdenes, entonces por eso la correlación se da más en series de tiempo, y de hecho es un principio de series de tiempo que las series se explican a sí mismos con respecto a periodos anteriores que se les llaman rezagos. Bueno, entonces miren, la correlación de un residual puede representarse de esta manera. Es decir, como vemos aquí, el residual depende de su rezago, T-1, más aparte otro residual, ¿no? Obtenemos una regresión, de esa regresión sacamos el residual y ese residual lo corremos con respecto a sus rezagos, y esta regresión a su vez va a generar otro residual, ¿no? Rho se le conoce como el coeficiente de autocovarianza, es el error aleatorio de esta regresión, que satisface supuestos de ruido blanco. Esto es lo que tendríamos. Igual esta media de epsilon va a ser 0. La varianza tendría que ser homocedástica. Y no estaría correlacionado. A su vez este otro residual, ¿no? Esto se le conoce como un esquema de Markov autorregresivo de primer orden. ¿Por qué de primer orden? Porque solamente estamos regresando el residual con respecto a un rezago. Y se denota así como AR1, ¿no? Es una regresión autorregresiva de primer orden.
Decíamos, porque el residual depende de un solo rezago. Cuando depende de más observaciones o rezagos dentro de la misma serie, lo veríamos así, miren. Aquí el residual depende de su rezago primero, de dos rezagos, de T menos N rezagos. ¿Ok? Más otro residual que sería epsilon. Normalmente, ¿cómo vamos a definir este número de rezagos? Depende de la visión del investigador, pero también, por ejemplo, miren, si hablamos de observaciones trimestrales, normalmente generaríamos 4 rezagos, ¿no? Por los 4 trimestres que hay en el año. Y si vemos los trimestres van teniendo comportamientos similares cada año. Es decir, en el trimestre en que estamos ahora, que es el último, pues se va a comportar muy parecido al último trimestre del año pasado. El primer trimestre de este año se comportó muy parecido al primer trimestre del año pasado. ¿Por qué? Por las temporalidades, ¿no? En estos momentos, pues, es fin de año, sabemos que puede haber más gasto a fin de año, más consumo, y entonces hay un patrón de consumo en este trimestre que muy seguramente se siguió también el año pasado, y entonces tendremos una correlación de 4 rezagos, porque si yo correlaciono este trimestre con el mismo trimestre del año pasado, quiere decir que ya me fui 4 trimestres atrás, ¿no? Es una correlación de cuarto orden. Y así el tercer trimestre lo va a correlacionar con el tercer trimestre del año pasado. ¿Por qué correlacionar? Porque decimos que son similares, ¿no? Se comportan de manera similar. Hay dependencia entre ellos. Entonces tendría que irme, si yo quiero explicar el tercer trimestre de este año con respecto al del año anterior, pues tendría que rezagar 4 periodos, 4 trimestres atrás. Por eso hablamos que cuando tenemos series trimestrales, lo idóneo sería representar así un residual 4 rezagos atrás, ¿no? Obviamente hay que hacer más análisis, no es tan simplista. Si tenemos series mensuales, cuántos rezagos tendríamos que agregar si tenemos series mensuales? Bueno, Bajo tendría que estar hasta 12, ¿no? hasta 12 exactamente. Oiga, profe, Sí, ahorita que mencionaba el trimestral, nada más para aclarar, es un ejemplo, si es el primer trimestre, tiene que ser estrictamente con el primer trimestre del rezago anterior, o sea, del año anterior, ¿verdad? así es. Ok, gracias. Ahora, cuando son series diarias, eh, ahí habría que pensar bien cuántos rezagos ponemos, porque podemos poner de una semana, podemos poner de un mes o hasta de un año, ¿no? Pero en series diarias es más difícil replicar esa lógica de 4 rezagos cuando es trimestral, 12 rezagos cuando es mensual, porque en realidad cuando son series diarias, pues normalmente hablamos de series financieras, ¿no? O bien tipos de cambio, ¿ok? Tipos de cambio. Y es muy difícil que, por ejemplo, digamos que el tipo de cambio de hoy, 6 de diciembre, está correlacionado con el tipo de cambio del 6 de diciembre del año pasado, porque fueron condiciones distintas, ¿no? Ahorita hay una alta tasa de interés del Banco Central que está haciendo que haya mucho más inversiones y por consiguiente que se aprecie la moneda. Y el año pasado no teníamos esa condición. Entonces no es tan fácil correlacionar series de tiempo, ¿no? Perdón, series diarias, bajo esa lógica de trimestrales o mensuales. Entonces, por eso hay que hacer distintos análisis. Pero bueno, cuando tenemos así una correlación de varios órdenes, se representa de esta manera, ¿no? Hasta T menos N, porque el siguiente, el residual,
en términos de sumatoria podría representarse así, de I es igual a 1 hasta n observaciones rezagadas. Oiga, profe, entonces a Sí. mayor frecuencia de los datos, menor correlación tiene con sus datos, con sus rezagos, perdón, o no tiene que ver eso. Ay, pues yo diría que trimestralmente y mensualmente, sí se sigue una correlación trimestral, es 4 periodos, mensuales 12 periodos, ¿no? Cuando hablamos de series diarias, ya es muy difícil decir lo que decíamos, ¿no? Si dependen de una semana atrás, de un mes atrás, eh, porque las condiciones van siendo distintas. Ya no es una serie de temporalidad. Los meses y los trimestres sí son muy temporales. Es decir, diciembre es alto, los primeros días de enero también, si hablamos de consumo. Luego ya viene a la baja el resto de enero, febrero. eh, Quizá abril o los periodos de Semana Santa pudiera de nuevo haber un incremento si hablamos de economía, de consumo, de PIB. Verano igual, por el tema vacacional, fin de año igual. Entonces son las series trimestrales y mensuales, son muy temporales, tienen temporalidad, van siguiendo una temporalidad a lo largo del año, ¿no? Las series financieras o las series como tipos de cambio que son diarias, normalmente cada año no siguen la misma temporalidad, o sea, depende del comportamiento que tuvo el año, si hubo altos tipos de cambio, perdón, si hubo altas tasas de interés, si hubo shocks económicos, ¿no? En fin, eh, yo diría que en ese caso no es tanto en cuanto al número de observaciones que haya, ¿no? Sí, para trimestrales y mensuales, hablamos de 4 y 12 rezagos, que es normalmente con lo que cubriríamos ya toda la temporalidad de un año. Bueno, ok. Miren, aquí es de lo que hablamos, es importante graficar en los residuales, sobre todo para ver el comportamiento de la autocorrelación. Graficar, una vez que hacen la regresión, obtienen el residual, lo grafican con respecto al tiempo. Para autocorrelación, pues más bien vamos a trabajar con series de tiempo, ¿no? Bueno, y miren, vean, este es un típico caso de temporalidad, lo que decíamos. Primero hay un crecimiento, luego un decrecimiento, luego otra vez crecimiento. Aquí se ven los ciclos. Esto puede haber sido, por ejemplo, noviembre, que empieza a subir, diciembre llega enero, febrero cae, nos aproximamos a Semana Santa, vuelve a subir. Sobre una media de PIB, vamos a estar teniendo estas variaciones, que es la diferencia entre la media y las variaciones, pues es el residual. Y así es como se vería el residual, ¿no? Cuando se capturan temporalidades, por ejemplo. Sigue patrones sistemáticos, de primero a la alza, luego a la baja, y a la hora que lo correlacionamos con sus rezagos, no lo correlacionamos, lo graficamos con sus rezagos a través de una gráfica de dispersión, pues se va a ver así, por ejemplo. ¿Por qué? Porque vemos aquí que signos negativos siguen signos negativos, y es justamente este cuadrante. Y aquí signos positivos siguen signos positivos, que es este otro cuadrante. ¿Sí? Entonces, es una forma de ver cómo se comporta un residual preliminarmente a través de estas dos gráficas. Una el residual con respecto al tiempo y el otra una de dispersión con respecto a sus rezagos. Miren, esto es lo que se llama correlación serial positiva. Se ve incluso aquí la tendencia positiva. ¿Y por qué positiva? Hablamos de correlación positiva cuando un efecto positivo conlleva otro positivo, o un efecto negativo conlleva otro negativo, como está aquí, ¿no?
Valores positivos siguen positivos, negativos siguen negativos. Ahora, una correlación serial negativa es este caso, cuando un negativo sigue un positivo. Luego del positivo sigue el negativo y así se van alternando. ¿Checaron? Entonces, esto es la gráfica con respecto al tiempo y esto es como se vería con respecto al rezago, porque un positivo va a seguir un negativo. Aquí tenemos un cuadrante positivo y aquí tenemos un cuadrante negativo. Lo mismo aquí, un cuadrante positivo y un cuadrante negativo, ¿no? Entonces, esta es autocorrelación serial positiva, negativa, y este es cuando no tenemos autocorrelación, ¿no? Cuando aquí los residuales no siguen ningún patrón sistemático. Miren, por ejemplo, aquí un negativo después es seguido por dos positivos, luego un negativo y un positivo, dos negativos, dos positivos, dos negativos, un positivo, dos negativos. O sea, como que no hay una tendencia clara, no hay un patrón sistemático, y a la hora de graficarlo, se ve de esta forma. O sea, no hay una correlación serial ni positiva ni negativa, sino una dispersión de puntos, tipo una bolita alrededor del origen. ¿Sí queda claro esto, jóvenes? Sí, doctor. Sí, profe. Ok. ¿No hay nadie más que quiera entrar? No, ¿verdad? Bueno, causas. ¿Qué es lo que nos va generando esta autocorrelación? Una es la omisión de variables, ¿no? Por ejemplo, supongamos que una serie de tiempo y depende de las variables x y x2. X1 y X2, pero equivocadamente en la ecuación para modelar Y1 no se incluye X2, ¿ok? En esta situación, el efecto de X2 será capturado por el residual. Acuérdense que el residual captura las variables que no se incluyen en el modelo. Como es común en series de tiempo, X2 puede depender de sus rezagos, o sea, X2 podría estar correlacionada, como es común en series de tiempo. Por lo tanto, y si el residual se compone justamente de las series no incluidas en el modelo, y en este caso esta serie es una serie autocorrelacionada, pues entonces el residual también capturaría esa autocorrelación y dependería de sus rezagos. ¿Sí? Este es un primer caso. Un error de especificación. Supongamos que Y está asociada a X1 mediante una relación cuadrática, pero equivocadamente se asume que la relación entre ambas variables es a través de una línea recta, que estaría representada por esta ecuación. O sea, esta es la cuadrática y esta es la recta, ¿no? Que asumimos que la representación más adecuada sería una cuadrática, pero utilizamos en su lugar una regresión lineal. Entonces, bajo esta situación, el residual obtenido de la especificación lineal dependerá de la x al cuadrado, porque justamente la x al cuadrado no la estaríamos incluyendo en el modelo, y el residual estaría capturando su comportamiento. Y cuando hay una variable cuadrática, pues lo que pasa es que, ya lo vimos, la serie sube o baja, ¿no? Es decir, tiene puntos de inflexión, incrementa o decrece en el tiempo, y el residual tomará este comportamiento, incrementará o decrecerá en el tiempo, como fue este caso, por ejemplo, ¿no? Incrementa y decrece en el tiempo. Entonces, si esto sucede, el residual tiene una media y dispersiones. Y estas dispersiones que crecen y decrecen es lo que va a generar su propia autocorrelación. Y justamente por no incluir expresiones polinomiales en la ecuación, ¿no? Perdón. Error sistemático de medida. No, profe, no, Sí. Santi, dice ahí que se presentan clústeres de autocorrelación, ¿eso qué es?
Pues son estos, miren. Estos son clústeres de autocorrelación, donde correlación positiva sigue donde signos positivos siguen positivos, negativos siguen negativos. Aquí tenemos un clúster de correlación positiva. ¿Qué es lo que va a generar esta tendencia positiva? Aquí tenemos un clúster de correlación negativa. ¿Qué es lo que va a generar esta tendencia negativa? Entonces aquí tenemos clústeres de correlación, ¿no? ¿Cuándo cambian? Cuando vienen shocks en la economía o bien simplemente por la temporalidad de las series. Lo que decíamos, este podría ser un diciembre, en términos de consumo, este podría ser un febrero, este podría ser un verano, ¿no? ¿Ok? Sí, gracias. O simplemente que las tendencias cambian por shocks en la economía, ¿no? Lo que pasa con el tipo de cambio. Ahora mismo es un tipo de cambio sobrevaluado por las altas tasas de interés del Banco Central. Pero ahora que se venga, por ejemplo, la elección en Estados Unidos, ¿no? Que ya se ponga más rudo ahí la elección. Y como fue cuando Trump resultó electo, si de nuevo, que a lo mejor como ya vivimos la experiencia, ya no generaría tanta volatilidad. Pero acuérdense, la primera vez que Trump estaba como candidato, generaba muchísima volatilidad el tipo de cambio en México. Y una vez que fue electo, el tipo de cambio se depreció espantosamente, ¿no? Luego ya volvió a su realidad. Entonces, esos shocks son los que van haciendo estos cambios también. Y los que van generando esos clústeres de volatilidad. Bueno, decíamos, por causas nos faltaba este error sistemático de medida. O si una empresa actualiza sus estadísticas de ventas o compras o inventarios de manera regular, pero existe un error sistemático en la actualización de cifras, y esto puede llegar a generar esa correlación también, ¿no? Y las consecuencias de estimar en un modelo de mínimos cuadrados ordinarios, ahí va, miren. Son similares a las de la heteroscedsticidad. Los estimadores son lineales e insesgados, consistentes y asintóticamente normalmente distribuidos, pero no son asintóticamente eficientes. Es decir, no tienden hacia una varianza mínima. Van a tener un error estándar alto. Bajo estas condiciones, el estadístico T arroja conclusiones engañosas. Es decir, podría tener niveles de significancia no los reales. Si no es varianza mínima, pues entonces va a haber un error estándar alto, T's bajas y bajos niveles de significancia. Aquí lo que decíamos, ¿no? Los errores estándar tendrán a crecer y cuando se divide sobre el coeficiente sobre el error estándar, el valor T tenderá a disminuir y arrojar coeficientes menos significativos o estimadores menos significativos. Entonces, un problema de la autocorrelación es que genere coeficientes menos significativos. Lo que pasaba con la heteroscedasticidad, ¿no? Bien, ya algunos de sus ejemplos vimos que cuando se corrige la heteroscedasticidad con mínimos cuadrados generalizados, los errores estándar bajan, la T sube y los niveles de significancia mejoran marginalmente. ¿Sí? ¿Queda claro eso, jóvenes? Sí, doctor. Sí. Oigan, es que tengo dos gatitos, una gatita que es toda ternura, ¿no? Y tengo un gato que es todo lo contrario, es rudo, así. Pues justamente no tengo alterno. Y hago cualquier movimiento y como que se enoja. Pero bueno, ¿ustedes no tienen mascotas? No, ya no, doctor. No, tampoco. Bueno, ok. Entonces,
¿Cómo detectamos? Miren, vamos a empezar con esta prueba que le llaman Durbin-Watson. Si les suena, para los que hayan estudiado economía, pues es una prueba que normalmente acabamos viendo, ¿no? La Durbin-Watson. Se obtiene este estadístico D, que como ustedes ven, resulta de este cálculo. ¿Ok? Una sumatoria de las desviaciones de t con respecto a su rezago elevado al cuadrado de t es igual a 2 hasta n. ¿Por qué t es igual a 2? Porque si lo hacemos con t es igual a 1 no podemos sacar esta diferencia, ¿no? Y luego todas las sumatorias del residual al cuadrado, ¿no? Con esto se obtiene un estadístico que se llama Durbin-Watson, en honor a sus autores. Tiene los siguientes considerandos, ¿no? El modelo de regresión contiene una constante. Las variables explicativas son determinísticas y no estocásticas. Que esto tiene que ver con los principios del modelo clásico de regresión lineal. El residual se genera bajo un proceso autorregresivo de Markov, como los que hemos visto acá arriba. El residual se asume que sigue una función de distribución normal. Y la expresión del modelo no incluye términos de la variable dependiente rezagada en forma de variables explicativas. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a decir que esta regresión, ¿dónde quedó? A ver, ¿dónde me encuentro uno? Por ejemplo, esta regresión, y depende de una x. Para obtener la Durbin-Watson, asumimos que y no va a depender de los rezagos de la misma y. Que una vez conforme nos vamos adentrando a series de tiempo, va a ser normal, o sea, como variable explicativa se ponen rezagos de la variable dependiente. Entonces, esta prueba se asume que el estadístico D se calcula cuando en la regresión no se incluyen rezagos. Y eso tiene una explicación, porque si incluimos rezagos de la variable dependiente, normalmente con esto controlamos la autocorrelación, ¿no? Porque si justamente el residual está autocorrelacionado, entonces el residual va a transmitir autocorrelación a la variable dependiente. Pero si la variable dependiente la explicamos con sus propios rezagos, lo que estamos haciendo es controlar esa autocorrelación, ¿no? Y si entonces lo que queremos es medir la autocorrelación e incluimos un rezago de la variable dependiente, pues no tendríamos mucho que medir. Bueno, entonces, y bueno, no hay observaciones faltantes en la serie, justamente para lo que decíamos, si hay observaciones faltantes o variables faltantes, pudieran llegarse a generar más autocorrelación, ¿no? Entonces, miren, vean lo que la Durbin-Watson lo que construye es un estadístico D, ¿no? Y a su vez nos da estos D upper y D lower, ¿no? Un valor alto y un valor bajo de la D. Y entonces se hace este diagrama. Si el estadístico D cae en este margen, DU y 4 menos DU, se rechaza una hipótesis nula H0. Esto váyanse grabándolo bien. Normalmente todas las pruebas de autocorrelación, la hipótesis nula es no hay autocorrelación positiva. Profesor, Entonces, cuando, ¿sí? dice Miguel que si podría darle acceso, por favor. Ok, a ver, pues, espérenme.
Ya pudieron entrar, ya pudiste entrar, Miguel. Sí, profesor, muchas gracias. Bueno, ok, entonces miren, si el estadístico Durbin-Watson cae en este rango DU menos A4 menos DU, que en realidad va a ser un valor aproximado a 2, ¿no? Entonces no se rechaza la hipótesis nula, aceptamos la hipótesis nula de una autocorrelación. Ahora, si caen estos rangos de 0 a DL, esto es autocorrelación serial positiva, de 4 menos DL a 4 es autocorrelación serial negativa, y en estos rangos DL a DU, zona de indecisión, y 4 menos DU a 4 menos DL también es zona de indecisión, ¿no? ¿Ok? O sea, si nos sale un 1, sería una zona de indecisión, profe. Sí, porque normalmente un 1 ya se considera alejado del 2. Miren, ahorita que hagamos un ejemplo, este rango de DU a 4 menos DU normalmente va a ser de 1.7 a 2.2, una cosa así. Todavía se considera en este rango, ¿no? 1 ya es alejado. Gracias. Miren, aquí está explicado un ejemplo, pero lo vamos a hacer ahorita con alguna regresión. ¿Qué es lo que buscamos en estas tablas Durbin-Watson? Eh, porque hay tablas de valores críticos. Tenemos los valores de K, que es el número de parámetros, y N, que es el número de observaciones, ¿no? Entonces, de ahí de la tabla vamos a buscar K y vamos a buscar N, y eso nos va a dar valores de U y de L, y con eso obtenemos estos valores. Si tenemos DU y DL, pues ya podemos sacar todos estos rangos, ¿no? ¿Ok? Y además la prueba nos da un valor como tal que se obtiene con este cálculo que veamos acá arriba. Y vamos a poner que una prueba nos da un valor de 1.77. No, perdón. El rango es de 1.774 a 2.226. Este no es menos, ¿no? Este es como el guión de rango. Y si la Durbin-Watson calculada es 0.194, no va a estar en este rango. Entonces rechazaríamos la hipótesis nula de no autocorrelación y tendríamos autocorrelación, ¿sí? Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Y la otra es la prueba Brush-Pagan, que es la más común, porque bueno, en esta Durbin-Watson normalmente se hace para un rezago. La Durbin-Watson tradicional es para un rezago, o sea, una prueba de primer orden. Y la Brush-Godfrey, lo que sucede aquí es, miren, ¿cómo funciona esta prueba? Hacemos una regresión. Obtenemos el residual. Este residual después lo regresamos con respecto a su rezago de orden ρ. Y hacemos esta hipótesis nula, en donde ρ1 va a ser igual a ρ2, etcétera, y todos ellos van a ser igual a 0. O sea, esto quiere decir que no hay autocorrelación, ¿no? Porque estos coeficientes no van a explicar el residual. Si valen 0, pues todos estos coeficientes y rezagos de ρ no van a tener un efecto sobre el residual y por consiguiente no habría autocorrelación, ¿no? Entonces se puede hacer de n orden, ¿sí? También se hace una regresión, ya una vez que tenemos estos rezagos, hacemos una regresión del residual estimado con respecto a las variables X con las cuales se estimó y sus rezagos. Y esto se distribuye como una n menos ρ, como multiplica a r cuadrada, y se distribuye como una g cuadrada con ρ grados de libertad. Ρ fue el número de rezagos que incluimos, ¿ok? Miren, vamos a hacer primero una regresión y luego ya nos metemos a ver medidas
remediales. Eh, si me pueden seguir, carguen su base de datos donde teníamos el PIB de México y el PIB de Estados Unidos. Tómenlo con todo y esta serie de tiempos. Con esta serie que indica los años. La copio y ya está, ¿no? Bueno, entonces aquí tengo los PIBs de México y Estados Unidos que están en algo así como miles de millones de dólares. Dólares porque fueron obtenidas de las estadísticas del World Development Indicators. Entonces va a ser una regresión de México con respecto a Estados Unidos, ¿sí? Aquí está. El coeficiente significativo al 99, la constante al 90. Y decíamos, si el PIB de Estados Unidos crece en un 1,000 de millones, el PIB de México va a crecer en 0,30 mil de millones de dólares, ¿sí? Bueno, de aquí, ¿qué es lo que sigue? Obtener el residual. Híjole, pero ¿qué se creen que aquí no puedo ni alcanzar el... Bueno, a ver, entonces aquí tengo... para rescatar el residual, ¿no? Me voy a pues estimación. Predicciones. Entonces, predictions. Y aquí voy a obtener el residual que le voy a llamar res. ¿Cómo graficamos? ¿Qué tengo que empezar a hacer para poder graficar? Primero ese residual. Un TS, ¿Un qué, perdón? un TS set. Exactamente. Hay que fijar la serie de tiempos. TS set. Héctor, ¿va? Sí, TS set, que es en este caso año. el año. Ujú. Ahí está, ya me fija una serie de tiempos que va del 70 al 21, o sea, 52 observaciones. Aquí las tengo. Y ahora, ¿qué más seguiría? ¿Alguien más? ¿Cómo puedo graficar con respecto a al tiempo? ¿Qué le tengo que teclear? Con this line. Ajá, el Tisla. Así es, TS-line, y va a ser el res, ¿no? A ver, miren, justo de lo que hablábamos, ¿ustedes creen que ahí podría haber autocorrelación de ese residual? No, sí.
No. Vean, Como que aquí, un patrón. ciclos. Ajá, hay patrones sistemáticos, ¿no? En donde positivos siguen positivos. Bueno, así es, aquí es clarísimo. Miren, aquí, por ejemplo, estos positivos siguen positivos, luego vienen los negativos y luego otra vez vienen los positivos. ¿Esto a qué obedece? Esto es hay una relación, obtuvimos una relación entre el PIB de México y Estados Unidos, ¿no? Eh, y después se obtiene una media de esa relación, ¿no? Es decir, un valor ajustado de México. Se obtiene el valor ajustado de México de esa regresión, una media en el PIB de México a lo largo de los años, ¿no? Pero sobre esa media va a haber periodos en los que el PIB va a quedar arriba y va a haber periodos en los que el PIB va a quedar abajo. Y es muy claro que depende de los comportamientos del PIB en periodos pasados. Miren, antes de la crisis de la deuda, vean cómo el valor del PIB quedaba arriba de la media. ¿Por qué? Porque antes de la crisis de la deuda, el PIB crecía pues, rápidamente, ¿no? El PIB se encontraba más arriba de lo que pudiera haber estimado una regresión sobre un valor medio. ¿Por qué? Porque la economía crecía más rápidamente, pero este realmente era un crecimiento ficticio, ¿no? O sea, el país se estaba endeudando demasiado para sostener empresas paraestatales, ¿no? Principalmente, que fue insostenible, la economía se declara en recesión, el país se declara en recesión y pum, viene el colapso de la crisis de la deuda. ¿Sí? Todo esto es la década perdida, vean, los 80s, donde aquí ya tenemos valores medios, es decir, hay un estimado de crecimiento, pero va a haber un periodo donde los PIBs van a quedar debajo de esos valores medios, que fue la crisis de la deuda, ¿no? Y luego viene la crisis del 94, donde también la economía queda debajo. Y luego viene la recesión del 2000, 2001, 2002. Pero luego ya viene un periodo donde la economía queda arriba, hasta antes de la pandemia o por ahí de 2018, cuando esto empieza otra vez a caer, ¿no? Incluso estos pueden llegar a interpretarse como cambios estructurales. Y a ver si nos da tiempo de meternos, pero en México se identifican, no sé si ya lo habíamos hablado con ustedes o fue en otro curso, pero en México, principalmente con respecto a la economía de Estados Unidos, se identifican dos cambios estructurales. Uno es en este periodo, por aquí, a mediados de los 80s, es cuando cae la economía, o sea, de venir una economía creciente, ¡pum!, se desploma, ¿no? Esto fue el cambio de modelo, del modelo de sustitución de importaciones al modelo de apertura comercial o liberalización económica. Decíamos, aquí hay un crecimiento, pero es un crecimiento insostenible, ¿no? Pues lo vimos, o sea, la deuda colapsó, hizo colapsar la economía. Entonces, si nosotros hacemos un ejercicio de cambio estructural, que en su momento lo vemos, aquí se estima con presión un cambio estructural por este periodo, que es cuando cae la economía. Y hay otro cambio estructural, o sea, aquí no cambia la economía porque normalmente se mantiene abajo, ¿no? No hay un cambio estructural hasta este periodo que empieza a haber otra vez una expansión. Aquí vuelve a haber otro cambio estructural en la economía. Aquí es muy claro, es el cambio de modelo de sustitución de importaciones. Yo no le llamaría mucho el modelo de sustitución de importaciones porque efectivamente lo que se hacía con todas estas empresas paraestatales, lo que se quería era
generar una industria propia, pero más que un modelo de sustitución de importaciones, fue un modelo estatista, ¿no? De tener una serie de empresas paraestatales, economías cerradas, un modelo centralista, estatista, que funcionó muy bien en los 50, 60, todavía en los 70, pero a principios de los 80 colapsó, ¿no? Aquí ya se abusó de él, ¿no? Se abusó de ese modelo, porque a pesar de que en los 50, 60 eh, se creaban empresas paraestatales, era un modelo estatista, era un modelo centralizado de poca apertura comercial, pero funcionaba la economía, ¿no? La economía no se endeudó y la economía crecía. Después ya se abusó de la deuda, se abusó de las paraestatales y fue cuando todo colapsó. Y luego aquí viene otro cambio, ¿no? Que ya no me meto a discutirlo, ahí se los dejo a su consideración. Pero económicamente es donde se capturan estos dos cambios estructurales. Y justamente es de lo que hablábamos, o sea, la ciclicalidad o shocks económicos, políticos, lo que sea, es lo que genera estos clústeres de autocorrelación. Aquí tenemos una desviación positiva con respecto a una media del PIB nacional y aquí tenemos una desviación negativa con respecto a una media del PIB nacional. Y luego de nueva cuenta tenemos una desviación positiva, ¿no? Entonces, aquí sí son bien, es claro, se pueden ver los clústeres. Positivo sigue positivo, negativo sigue negativo y positivo sigue positivo. ¿Positivo con qué? Con respecto a una media cero. Acuérdense que el residual tiene una media cero, ¿no? ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Ahora sí lo graficamos con respecto a sus rezagos. Vamos a poner México y Estados Unidos, ¿no? Ah, no, no estamos hablando de residual, perdón. Res y con respecto a su rezago, ¿no? Acuérdense que el operador de rezagos es L punto. Aquí lo vamos a graficar con respecto a un rezago. Y ahí está, miren. Este no es la continuidad de este, que es lo que no me decían. Aquí lo tenemos a dos ejes. Aquí este es el residual y este es el rezago, ¿no? Entonces, en realidad el que más nos interesaría es este, porque lo que en este cuadrante lo que queremos ver es que el residual está en el eje de las Y's y depende de su rezago en el eje de las X. Entonces, es claro correlación serial positiva. Aquí está el origen y esta correlación serial positiva se da porque hubo clústeres donde series negativas siguen negativas o observaciones negativas siguen negativas y observaciones positivas siguen positivas. Cuando las juntamos todas en una gráfica de dispersión, nos queda una gráfica como esta, ¿no? Con una tendencia lineal muy clara. ¿Sí, jóvenes? Sí, doctor. Sí. Bueno, ahora miren, vamos a aplicar las pruebas de autocorrelación. Ah, no, ¿qué hice? Esto no era esto. Espérenme, déjenme volver a correr la regresión. Y ahora vamos a hacer las pruebas. Miren, Statistics, Pose Estimation, Specification Diagnostics and Goodness of Fit Analysis. Y aquí la Duren Watson. Le damos OK, ¿no? Y nos da este valor de 0.22. Vean, se construyó con un K igual a 2 porque tenemos dos parámetros y 52 observaciones. Déjenme ver si aquí podemos... No, porque abrí el Gmail, pero este no.
¿Cómo les digo? Eh, tabla. Irving Watson. A ver, está. Aquí la podemos ver, miren, tenemos 52 observaciones, ¿no? Aunque no nos aparece el 52, pero vamos a decir el 50 y luego K igual a 2. ¿Sí? Son estas dos columnas, porque aquí tenemos la D lower y la D upper. Entonces nuestras observaciones serían, esta, la D lower es 1.462 y la D upper 1.628. Vamos a meterlo. 1.462 y 1.20. 1.628, ¿sí? Ok. Entonces ya vieron cómo buscar de la Irving Watson. Y tengo el estadístico que me dio la prueba, ¿no? El estadístico que me dio la prueba, pues fue este de 0.225. Es el estadístico D que me dio la prueba. Entonces, ya con este cuadrito que tenía por acá, este diagrama, miren, el D upper va a ser 1.628. Y 4 menos D upper, 4 menos 1.628, es 2.372. Entonces, este rango va a ser de 1.628 a 2.372. ¿Sí? Si el estadístico D calculado cae en ese rango, entonces podríamos aceptar la hipótesis nula de no autocorrelación, pero pues definitivamente está muy lejos. Yo diría que está aquí, ¿no? Ese es un valor de 0.225, o sea, es de 0. La DL, la D lower es 1.462, o sea, cayó aquí. De evidencia de autocorrelación serial positiva, y pues sí, ya una vez que hicimos la gráfica de dispersión del residual, pues claramente vimos que hay autocorrelación serial positiva, ¿no? Jóvenes. Entonces, Sí, doctor, de acuerdo. entonces siempre se va a depender del número de observaciones que tenemos para buscar en la tabla. Sí, del número de observaciones y del número de parámetros, incluyendo la constante K, la constante C, y justamente aquí es donde nos indica, ¿no? Esto es lo que le llaman K, que es el número de parámetros, son dos. O sea, tenemos la ordenada al origen o constante y tenemos la pendiente. Y tenemos 52 observaciones. Entonces, no había el número 52, pero tomamos el más aproximado que era el 50. ¿Ok? Sí, Bueno, ahora una prueba que nos podemos ir a mayor orden, que es la Birch-Godfrey.
Bruce Godfrey, aquí está, ¿no? Y aquí nos dice, specify a list of lag order to be tested. O sea, ¿cuántos rezagos queremos ver que hay de autocorrelación, ¿no? De la prueba de autocorrelación, ¿hasta qué orden? A ver, miren, a ver si nos las da. Vamos a hacerla a 12. ¿No? Y le damos OK. Y vean, tenemos autocorrelación. No serial correlation. Aquí rechazamos la hipótesis nula por estos valores P, ¿están de acuerdo? O sea, rechazamos la hipótesis nula hasta de 12º orden. O sea, aquí hay autocorrelación serial positiva hasta de orden 12, ¿no? Hay una autocorrelación muy marcada. ¿Sí, jóvenes? Sí. Entonces vean todo lo que estamos haciendo. Su tarea para la siguiente clase, bueno, de algunas de sus regresiones que ya han hecho, o si quieren hacer una nueva, hacen la regresión, eh, grafican los residuales y después hacen las pruebas, la Durbin-Watson, la Birch-Godfrey. Incluso, miren, podríamos graficar. Profesor, ahí así siempre nos va a dar que nos dé cero al final es que no hay correlación. O Es bueno, que ese sí hay sí. correlación, porque rechazamos la hipótesis nula. Acuérdense que todo valor P, Ya. No. todo valor P lo que nos indica es la probabilidad de que se cumpla la hipótesis nula. Ah, ok. ¿Cuál es la hipótesis nula? No hay autocorrelación. Ah, ok, está bien. Claramente rechazamos la hipótesis nula desde 1 hasta 12º orden. Entonces quiere decir que sí hay autocorrelación. Oiga, doctor, mi base de datos está por quincenas. ¿Tendría que yo hacer una regresión hasta 24? Pues mira, puede ser el caso, o sea, sí puede ser. También tienes que ver el número de observaciones que tienes, porque ya 24 rezagos ya son muchos. Ujú. Tendrías que ver cuántas observaciones tienes, pero digo, con que veamos que tenemos una autocorrelación de primero, segundo, tercero, cuarto orden, Ujú. pues ya sabemos que hay autocorrelación, ¿no? Esto De de los acuerdo. rezagos ya lo vamos a utilizar cuando ya hacemos las series de tiempo, cuando ya utilizamos modelos de series de tiempo en los que las series se tienen que explicar por sí mismas. Entonces sí tenemos que ver hasta qué rezago la serie se está explicando por sí misma para incluir esos rezagos en las regresiones. Ahorita en este caso de autocorrelación, pues digo, basta con que digamos que autocorrelación de primero, segundo, tercer orden, ¿no? Cuarto orden. Ya con eso estamos claros que hay autocorrelación en el modelo. Digo, tampoco hay que presentar los 12 rezagos, ¿no? Y esto es ya más bien cuando empezamos a estimar los modelos. Entonces, con Queremos que 4 o 3 rezagos. pues sí, con 2, 3, 4 rezagos que incluyan es suficiente. Ah, ok, gracias. Digo, si ustedes quieren empezar a analizar qué tan autocorrelacionado está su modelo, entonces aquí ya le podríamos seguir agregando más. Híjole, nomás que ya me fui muy atrás. Vean aquí como que ya empieza a ceder un poco la autocorrelación, ¿no? Un poquito, marginalmente ya en estos rezagos de 15, 16, 17. ¿Ok? Pero digo, aquí basta con saber que hay correlación de los primeros órdenes, 1, 2, 3, 4, y ya con eso, ¿no? Bueno, ok. Entonces, incluso miren, un ejercicio interesante también es, por ejemplo, graphics.
Aquí hacemos una gráfica de dispersión de México y Estados Unidos, ¿no? Aquí está Estados Unidos y aquí está México. O bueno, ya sé. Si hacemos la regresión y obtenemos el estimado, de la regresión, que va a ser este Linear Prediction XB y le vamos a llamar PRED, ¿no? La predicción. Y grafico las dos, ¿no? La predicción y el real. Aquí está. Y aquí es justamente donde podemos ver dónde se ven esos clústeres de autocorrelación, porque miren, vean, tenemos una predicción que es la azul, ¿sí? Y la real, es decir, aquí la real estuvo por arriba de la predicción, que es cuando veíamos este clúster de correlación serial positiva. ¿Por qué? Porque aquí todas las observaciones deben estar arriba de la predicción. Y luego ya viene ese clúster enorme de correlación serial negativa. Aquí todas las observaciones van a estar abajo de la predicción. Y luego ya viene otro clúster de correlación serial positiva, donde todas las observaciones van a estar arriba de la predicción. O sea, todas estas variaciones aquí positivas, negativas, positivas, pues esto es el residual, ¿no? Vamos a ver si aquí alcanzamos a meter el residual y a ver si se llega a distinguir, ¿no? Ponemos aquí res. Ahí está, ¿no? Vean aquí cómo es esta jorobita de correlación serial positiva, luego toda esta de correlación serial negativa y luego otra vez correlación serial positiva. Y a partir del 18, de nueva cuenta se vuelve negativo, ¿no? Ok. Entonces aquí se ve muy claro, porque tenemos la predicción, el real, y la diferencia entre ambas es el residual. O sea, aquí justamente vamos viendo cómo el residual primero se hace positivo, porque tenemos esta diferencia positiva, se hace negativo porque tenemos estas diferencias negativas. Aquí se pega mucho entre ellos, por eso esto se acerca a cero. Y luego ya la diferencia positiva otra vez, por eso tenemos un residual positivo. Entonces tenemos marcados clústeres positivos, negativos y luego positivos, ¿no? Que es lo que da la autocorrelación. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces vale la pena hacer esa gráfica del real, el observado y el residual. ¿Sí? Sí, doctor, de acuerdo. Pues para su tarea, una vez que hacen la regresión, obtienen el valor estimado, el de Y, el residual, y grafican y la predicción, sí que es el valor estimado, ¿no? La predicción. Entonces grafican la predicción con el real y con el residual, para que vean si se van dando esos clústeres de autocorrelación o no, o qué pasa. Más la gráfica de dispersión, bueno, esta fue una gráfica, más la gráfica del residual con respecto al tiempo. Vean aquí sí ya se ven los clústeres claros. Y la gráfica de dispersión, ¿no? Del residual, pero con respecto a su resalto. Y aquí está, ¿no? Aquí ya se ve claramente la correlación serial positiva. Entonces, pues que me tendrían que acabar haciendo unas 3 grafiquitas, ¿no? Donde es la de el correlograma, no correlograma, gráfica de dispersión scatter entre el residual y su rezago. Una gráfica lineal del residual con respecto al tiempo
y una gráfica donde grafiquen el estimado de Y, la Y real y el residual, ¿no? Como la que hicimos. ¿Sí, jóvenes? Sí, doctor. Bueno, ahora, ¿qué más? Ya vimos las pruebas, ¿no? La Durbin-Watson, la Bruch-Godfrey. Ahora dice aquí medidas remediales. Miren, correr la regresión transformando las variables en primeras diferencias, o bien agregando un rezago de la variable dependiente, por lo que decíamos, el rezago lo que va a hacer es capturar esa autocorrelación, o bien revisar las formas funcionales de las variables explicativas. Quizá aquí podríamos estar hablando de una forma cúbica, ¿no? Porque hay al menos 3 puntos de inflexión, al parecer. Bueno, entonces vamos a hacer algunos de esos ejemplos. Miren, vamos a correr las diferencias. Aquí podemos correr la regresión. Lo podemos hacer ya directo de la diferencia de México con respecto a la diferencia de USA. D es el operador de diferencias. ¿Qué es eso de diferencias? Lo que voy a obtener es la resultante de restar. A ver, espérame, déjenme. Aquí tengo las observaciones. Yo a este valor 2021 le voy a restar el valor 2020. Y va a ser una diferencia. Al 2020 le voy a restar el 2019, va a ser otra diferencia. Va a ser otra observación. Al 2019 le voy a restar el 2018, va a ser otra observación. Aquí pierdo una observación porque al 70 ya no le puedo restar nada, ya no tengo observaciones atrás. Entonces pierdo la primera observación. Entonces, normalmente cuando utilizo diferencias voy a perder una observación, ¿no? Entonces, dijimos que va a ser la diferencia de México con respecto a la diferencia de Estados Unidos. Ahí está. A ver, vamos a la Betgrove de la Bruce Godfrey. Vamos a hacer la stat de Godfrey. Para no proyectarnos tanto. Van a ver con 12 rezagos. ¿Checaron? Miren, vean cómo corregimos toda esta autocorrelación aquí, de tercero, cuarto, quinto hasta el 12º orden. Aquí sí hay autocorrelación de primer orden, pero a un 90% y aquí a un 95%. Pero sí es una clara corrección de la autocorrelación, ¿no? Quizá esto es en diferencias, entonces vean cómo agregué diferencias y se mejoró muchísimo. ¿Sí, jóvenes? Entonces, en esa tabla, doctor, desde el primero ya podemos decir que no hay autocorrelación. O sea, se acepta la hipótesis nula. Aquí en no, porque miren, aquí todavía hay autocorrelación a un 95%, ¿no? Ok, Aquí al 90. al 90%, ¿no? Y a partir de aquí ya no hay autocorrelación. Ok, Sí, Pero sí es de una acuerdo. clara ganancia con lo que habíamos tenido acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero aquí sí todavía tenemos autocorrelación al 95 y al 90 de primero y de segundo orden, ¿ok? Pero sí se mejoró muchísimo aplicando las diferencias. Lo otra es aplicar logaritmos de diferencias para tener justamente elasticidades. Entonces, podemos generar los logaritmos. El logaritmo de México, que va a ser igual al logaritmo. Ahí está.
y luego el de Estados Unidos. Ya tengo los dos logaritmos y luego les aplico las diferencias. Entonces sería la diferencia del logaritmo de México y la diferencia del logaritmo de Estados Unidos, ¿no? Y luego ya hago la Bretsch-Godfrey. Pues prácticamente sigue siendo lo mismo. Miren, aquí hay autocorrelación de primero, incluso aumenta la autocorrelación porque ya aquí es del al 95 y al 90 y al 90, bueno, igual, casi igual que acá, ¿no? Al 95 y al 90. ¿Sale? Entonces, aplicando logaritmos, diferencia de logaritmos no ganamos mucho. Y ahora la otra es, decíamos, transformar o correr una regresión, más que transformar, correr la regresión usando rezagos de la variable dependiente. Entonces sería aquí la regresión de México con respecto al rezago de México y el PIB de Estados Unidos, ¿sí? Ahí está. Y ahora aplicamos la Bretsch-Godfrey. ¿Checaron? A ver, ahí ¿qué pueden comentar de eso? Que Ya mejora. desde el segundo orden ya se puede aceptar la hipótesis nula. Exactamente, desde el segundo orden ya se puede aceptar la hipótesis nula de no serial correlation. Ok, quizás si agregamos más rezagos, por ejemplo, L2 punto México, o sea, ahí ya sería correr la variable dependiente con respecto a su rezago de primer orden y su rezago de segundo orden. Si yo lo veo aquí, esto quiere decir que voy a decir que si es un rezago de primer orden, esto es el PIB de México. Voy a decir que el PIB de México depende del PIB del año anterior. O de segundo orden, que el PIB de México depende de 2 años atrás, ¿no? Lo mismo para el de Estados Unidos. Bueno, no, porque el de Estados Unidos no lo estamos incluyendo. Como estamos corriendo México con respecto al PIB de Estados Unidos, pero también con respecto a su rezago de primer orden, o sea, 2021 va a depender del 2020 y así para atrás, 2020 del 19, o de segundo orden, quiere decir que el 21 va a depender del 19, el 20 va a depender del 18, ¿sí? Es lo que estamos haciendo con un rezago de primer orden y segundo orden. Vean el de segundo orden cómo lo ponemos con L2. Aquí bien le podría poner L1, pero no es necesario, ¿no? L sola es un rezago de primer orden. Ahí está. No, esto no ayudó, ¿eh? Entonces, con un rezago de primer orden era mejor, nada más. Bueno, entonces, con un rezago de primer orden, sí logramos reducir autocorrelación de segundo hasta 12º orden, ¿no? O solo que lo pongamos en logaritmos. El logaritmo de México con respecto al rezago del logaritmo de México y el logaritmo de Estados Unidos. Luego hacemos esta prueba. Pues no, miren, transformando logaritmos tampoco ayudó. Entonces, pues lo más conveniente que hemos visto hasta ahora es cuando corrimos el PIB de México y Estados Unidos, el rezago de México y el PIB de Estados Unidos, ¿no? Sí. Que solamente tenemos autocorrelación de primer orden al 95.
¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Sí, Sí, doctor. profesor. Bueno, pues este es un paramétricas y luego ya cómo corregimos. ¿Sí? Sí, profe, una pregunta. O sea, yo ya quité la autocorrelación y eso como, o sea, ¿para qué me sirve? Em, el coeficiente puede ser más, los coeficientes pueden ser más significativos porque decíamos, cuando hay autocorrelación hay más dispersión del residual y por consiguiente hay un error estándar más grande. Y acuérdense que los valores T o los niveles de significancia se acaban obteniendo de dividir el coeficiente entre el error estándar. Eh, Entonces, al corregir la autocorrelación, lo que hacemos es disminuir el error estándar y mejoramos la significancia. O sea, obtenemos estimadores no eficientes. ¿Qué quiere decir que no eficientes? Que no tienen la varianza mínima. Tienen errores estándar grandes o varianzas grandes. Justamente porque el residual es así, disperso, ¿no? Sigue esos clústeres altos, clústeres bajos. Pues no es una varianza mínima, es disperso, tiene un error estándar alto. Y por consiguiente, los coeficientes van a ser, como dicen, misleading, ¿no? Engañosos. Van a tender a ser no significativos, ¿no? Que no necesariamente, porque ahorita sí vimos que eran significativos. Eh, pues corriges la autocorrelación y pueden llegar a ser más significativos. A ver, miren, vamos a comparar algunos de los que ya corrimos. o sea que, bueno, o sea, esto es quitar autocorrelaciones para que haga una variable, digamos, más significativa para determinar lo que es otra variable. Exactamente. Miren, con las que estábamos trabajando originalmente, que eran la pendiente, la que explica el PIB de México, ¿no? Doctor, ¿está compartiendo algo? Porque yo no veo su pantalla. No. A ver, ahí va. Ahora sí, gracias. Bien, permítanme. Miren, aquí voy a hacer una regresión de México y Estados Unidos, ¿no? Este sí es altamente significativo, pero la constante no. ¿Ok? Bueno, es significativa al 90. Eh, una forma de corregir esto fue con diferencias. La autocorrelación. O sea, ya sabemos que esta regresión está altamente autocorrelacionada. Una forma de corregirlo fue agregando diferencias. En términos de lo que decíamos, no es tan claro, porque aquí de hecho la constante ya es menos significativa, ¿no? Sí, de hecho. Pero quizás sí podría verse aquí con este rezago. PIB de México en función del rezago de México y el PIB de Estados Unidos. Aquí está, miren. El PIB de Estados Unidos, pues, vamos a decir que sigue siendo significativo al 99 y la constante ya se hizo más significativa al 95, porque era al 90, bajó al 95, ¿no? Y además el rezago de México, que es una nueva variable, pues sigue siendo altamente significativa, ¿sí?
Entonces, de alguna forma sí mejoramos los niveles de significancia estadística. Ahora, vamos a ver qué nos dicen los criterios de información, ¿no? Ese es el punto, o sea, corrigiendo autocorrelación, mejoramos los niveles de significancia estadística, que en realidad esta era la mejor regresión. Aquí era donde corregimos todas las la autocorrelación, excepto la de primer orden, ¿no? ¿Ok? Y a ver, vamos a ver, vamos a ver los criterios de información. Ahí obtenemos un criterio de información. Y ahora, cuando la regresión original altamente correlacionada, ups, ¿qué hice? Aquí es 832 y 836 versus este acá que era 758 y 764. Claramente los criterios de información son más bajos. Tengo mejores niveles de significancia estadística, sobre todo por la constante, ¿no? ¿Sí, jóvenes? Sí, doctor. Sí, profe. ¿A qué se debe esto? Que un residual autocorrelacionado es un residual más heterocedástico, con más dispersión. Y por consiguiente, el residual tendrá errores estándar más altos. Y la regresión no tiene el coeficiente no es eficiente, o sea, no tiene una varianza mínima. Es más, miren, ya una vez que hicimos la corrección, vamos a ver cómo se ven los residuales, ¿no? Esta fue la mejor regresión, ¿no? Y ahora vamos a empezar a obtener, por ejemplo, el residual. Le vamos a llamar res F, ¿no? De que yo esperaría que es más eficiente, pues de hecho sí lo es, ya lo vimos. No es cierto, pero este no fue el residual, ¿eh? Vean, aquí yo obtuve el Es la estimado. línea, la de predicción esa, ¿no? Exactamente. Entonces déjenme borrar esta cosa. Error de dedo. Lo que vamos a obtener va a ser el residual, ¿no? Lo grafico. Y no sé, a lo mejor los clústeres ya no son tan marcados, ¿no? Aquí sí hay uno positivo. Pero vean aquí, en todo este lapso donde había un clúster totalmente negativo, aquí ya algunas partes se hicieron positivas, ¿checaron? Sí. Y luego lo podríamos graficar con respecto al rezago. No, eso es una gráfica de dispersión aquí. Es res F con respecto al rezago de res F. Vean, aquí como que ya se ve más una bolita alrededor del origen, ¿no? Ya no se ve esa línea recta tan clara que había. Sí, ¿Checaron? ya no. Sí. Entonces Sí, se ve. ahí es como se van viendo las diferencias entre un residual autocorrelacionado y uno ya no tanto, porque sí seguimos teniendo autocorrelación de primer orden al 95, pero sigue habiendo ahí todavía una lucecita de autocorrelación. ¿Ok? Bueno, dijimos que acabamos a las 3, entonces su tarea para la siguiente es que me hagan todos estos ejercicios, ¿no?
hacen su regresión, grafican sus residuales, hacen las pruebas paramétricas, todo lo van interpretando, luego corrigen, vuelven a hacer sus pruebas paramétricas, vuelven a graficar sus residuales. ¿Sí, jóvenes? Sí, doctor. Sí, profe. Sí, Sí, Profesor, profesor. la ¿Dónde va? siguiente clase es la otra semana. Bueno, para la tarea sería para mañana o para la otra semana. Ay, pues es para mañana, oigan. ¿Qué Ok. hacemos? No, Sí, o sea, Estoy bien. bueno. Profesor, una pregunta. Sí, Le envié la tarea anterior por correo, ¿sí le llegó? sí vi que me llegaron varias, entonces sí las tengo ahí, ¿eh? O sea, si me la enviaron, sí llegó. Perfecto, muchas gracias. Oiga, doctor, Ajá. al inicio de la sesión, yo cuando ya conecté mi audio, escuché que estaba hablando algo sobre las tareas y lo relacioné que era lo de la evaluación. Sí, miren, lo que decíamos es, para mejor seguir avanzando con el curso, si hacemos un examen nos vamos a chutar una clase, ¿no? Y de hecho más bien les tendría que hacer todos. Entonces mejor vamos a evaluar con las tareas, ¿sí? Sí, de acuerdo. Las tareas, la veracidad de sus tareas, y vamos a decir si me las entregaron a tiempo, etcétera, ¿sí? Ok. O quieren examen, o les hacemos examen, No, no, no. como las ustedes. tareas están bien. Ah, sí, está Exacto. muy Sí, bien. tareas. Sí, está bien, profe. Bueno, ok, órale, De pues. acuerdo. Yo, lo que ustedes me digan, ¿eh? Sale. Entonces, pues me hacen esto de autocorrelación para mañana, prácticamente. Ahí nos veríamos la clase regular en el Ujú. salón y luego ya la siguiente semana retomaríamos, ¿no? De acuerdo, doctor. Gracias. Está bien, profesor. Sí, Sí, profesor. profe. Ok, Muchas gracias. bueno, pues nos vemos mañana entonces en el salón. Buena tarde a Igualmente, todos. gracias. Venga, buena Sale, tarde. profe. Gracias. Muchas gracias. A ustedes, bye.